Primeramente, para hablar del Día Internacional de la Mujer, tenemos que hacer la aclaración explícita, porque todavía pareciera incluso ser necesitada, de que no es una celebración, es una conmemoración. Nosotros no podemos celebrar, y digo nosotros como cualquier persona que se identifique ya sea con los movimientos feministas o derechos humanistas, como también las personas que no necesariamente se identifican con estos movimientos, pero que son mujeres y hombres que aspiran a tener una sociedad más pacífica o incluso libre de violencia. Primero, no podemos entender este día, el 8 de marzo, como una celebración. Se conmemora. No vamos ahorita a tocar los puntos de la historia, creo que esos están bastante ya documentados. Sin embargo, bastaría decir que no podemos nosotros celebrar mientras siga habiendo tanta violencia contra las mujeres, violencia doméstica, trata de personas, principalmente, obvio está, mujeres y niñas, pornografía infantil donde la mayoría de las víctimas también son niñas, prácticas machistas y depredantes prácticamente en todos los sectores de la sociedad, desde los ambientes más públicos, lo mediático, hasta los sectores más privados y más íntimos. Entonces, celebrar, no, más bien recordar. Y más allá del recuerdo, también empezar a accionarnos. Precisamente, en este espacio vamos a hablar un poquito acerca de cómo nosotros podemos empezar a accionarnos. Y cuando digo nosotros, más bien el término tendría que ser nosotras, ¿sí? Cómo las mujeres pueden ir accionando recursos muy inmediatos para poder ayudar a nivel primero privado, individual, a la modificación colectiva de las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres. Quizá mucha gente, porque nos toca oír de todo en esta vida, dice, no, pues qué exageración o qué barbaridad, no están a gusto con nada, si las mujeres ya están súper bien en esta época, pueden votar, pueden trabajar, pueden tomar decisiones en su vida privada y pública. Sin embargo, vemos que esto es bastante complejo. Es decir, por un lado pareciera ser que las mujeres, o que tu mujer, tienes muchas libertades, incluso podría decirse gozas de tantas libertades que te da esta sociedad. Sin embargo, en el fondo nos damos cuenta que estas libertades están delimitadas hasta cierto punto con ciertos esquemas y límites que te dicen hasta aquí sí y hasta aquí no. Estos esquemas pueden ser muy explícitos, a veces nos lo dicen medios de comunicación, instituciones, familia, etc., etc., o a veces pueden ser más implícitos. Es decir, vienen a través de mensajes no directos o incluso en introyectos que todos y todas tenemos. ¿Por qué todos y todas tenemos? Porque nosotros no podemos decir, no, yo no soy machista, o yo no soy tal cosa, o yo no soy violento o violenta. Pero la realidad es que todos y todas tenemos algún nivel de violencia. Algunos somos más generadores de violencia y otras personas son más receptoras de violencia. Mayoritariamente estas receptoras de violencia son las mujeres. Desde los aspectos más íntimos como el matrimonio, el noviazgo, hasta los más colectivos que son los aspectos políticos y mediáticos. Entonces, no podemos fingir que no somos violentos porque estamos construidos, educados y vivimos en una cultura patriarcal, machista, violenta que despoja en muchos sentidos a la mujer del poder, la dignidad y la libertad. Nosotros tenemos que entender que aunque existen un montón, y existen muchos, instrumentos legales internacionales que salvaguardan los derechos de las mujeres, y se supone que están ahí para ampararnos y también para dirigirnos, pues para que no exista la violencia contra las mujeres, no exista la violencia de género, la violencia doméstica,
etc., etc., etc. Desde las cortes internacionales hasta las legislaciones locales de los países, municipios, estados, localidades, existen tanto en la ley escrita, ¿sí? La tipificación de la violencia de género prácticamente en toda Latinoamérica. Sin embargo, vemos que las tasas de violencia no están bajando. La realidad es que a veces, incluso en algunas localidades, precisamente por dejar de estar invisibilizando este problema, vemos que hay más violencia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si ya existen instrumentos legales, y claro que necesitamos muchos más instrumentos y muchas más acciones colectivas y políticas, pero ¿qué vamos a hacer si seguimos viendo que esto sigue pasando? Bueno, estos esfuerzos tienen que entenderse como insuficientes, porque todos nosotros, tanto hombres como mujeres, vivimos en una cultura que tiene usos y costumbres, tiene ideas culturales que mayoritariamente son machistas y son muy fuertes. Es decir, nosotros no nos damos cuenta que las tenemos. Están tan integradas, vamos a decirlo, como en nuestro mapa de creencias, que creemos que son de lo más natural o de lo más normal. Y esto lo tenemos hombres y mujeres. Entonces puede haber, o podemos saber, hombres machistas y depredantes, y también puede haber mujeres machistas y depredantes que al mismo tiempo son víctimas, ¿sí?, de sus propias creencias y de las acciones discriminantes de los que están a su alrededor. Nosotros tenemos que empezar a poner altos a estas amenazas externas que atentan, ¿sí?, contra la seguridad de las mujeres. Sin embargo, a veces estas cosas que están fuera no son tan importantes como las que viven dentro, porque hay algo muy cierto en la realidad. Si nosotros modificamos los patrones interiores, es decir, ideas, creencias, construcciones, recuerdos, memorias, muchas cosas, podemos modificar, ¿sí?, también la realidad exterior. Todos y todas tenemos el derecho, ¿sí?, a vivir plenamente y felices. Y mientras estas ideas sigan dentro de nosotros, eso no va a pasar. Nosotros, hombres y mujeres, repito, podemos empezar a modificar estas creencias. Y esta es la primera pregunta que me gustaría hacerte en este ejercicio de reflexión. ¿Me considero una persona que ha vivido violencia, ya sea que yo la reciba o que yo la dé? Si eres mujer, tienes que analizar muy bien cuál es tu postura respecto a esto y cómo tú te sientes. Muchas mujeres pues dicen, y esto me lo topo mucho tanto en eventos públicos como en consulta y en situaciones privadas, que muchas mujeres dicen no percibir que son violentadas o que sus derechos son minimizados en algún sentido. De hecho, se sienten bastante cómodas, no digo felices, cómodas en la situación que están viviendo. Sin embargo, cuando analizamos un poquito su comportamiento, y a través de su plática nos comparte cómo ella se siente, cómo ella se experimenta, pues nos damos cuenta que un gran número de mujeres no detectan esto simplemente porque están demasiado identificadas con la sumisión, con la tranquilidad, con el no quejarse, con el no decir nada y simplemente plantearse: así son las cosas, así son los hombres, así somos las mujeres, así nos tocó vivir. Esto está muy introyectado gracias a una instrucción, ¿sí?, que tenemos todos y todas, que se llama roles de género. No me gustaría tardar mucho tiempo en esto, pero básicamente podemos entender que los roles de género son eso que nos han dicho, o esos papeles que tenemos que actuar como hombres o mujeres. Entonces van desde los discursos más superficiales, como por ejemplo, los niños tienen que usar los colores azules y las niñas tienen que usar el rosa, hasta los que pasan por la personalidad, la emotividad y las formas de comportarnos. Entonces dicen, los niños juegan con carros o con coches, y las mujeres tienen que jugar con muñecas y con sartenes y cosas por el estilo. Cuando somos más adultos, dice, un hombre tiene que ser un poco más rudo, más formal, mientras la mujer tiene que ser más tierna, más cariñosa, más comprensiva, ¿sí? Estos estereotipos de género nosotros los vemos todo el tiempo, todos los días, a cualquier hora. Están en la televisión, están en los libros, están en obras literarias, están en nuestra escuela, están en el discurso que manejan las personas que están a nuestro alrededor, están continuamente ahí, nos dicen cómo ser según esta sociedad,
correctos como hombres o correctos como mujeres. A veces nos damos cuenta que estamos tan estereotipados, ¿sí? O tenemos tantos estereotipos y roles tan rígidos acerca de cómo ser hombre y cómo ser mujer, que muchas mujeres se quedan con este aspecto del ser menos poderosas y los hombres más poderosos. Y por lo tanto, en ese discurso, tanto simbólico como social, el hombre, ¿sí?, tiene un derecho sobre la mujer porque tiene más poder o atributos poderosos. Aquí empiezan dinámicas en cómo nosotros vamos configurando quién es más fuerte y quién es más débil. Y sabemos que esto no tiene que ver con la genitalidad, es decir, los genitales que tenemos, la sexualidad biológica, sino con una construcción social que es una falacia, es decir, una mentira. Simplemente alguien se fue inventando esta serie de estereotipos y se van transmitiendo generación tras generación tras generación, hasta que llega un momento en que creemos que son normales. Bueno, por aquí tenemos que entender que nos topamos con este reto de poder trascender estos roles de género. Es como un salto evolutivo para todas las mujeres. Estamos en un momento donde los roles se están rompiendo. Y eso no está mal, porque mucha gente se queja y dice, ay, no, es que las mujeres ya no son como antes, o deberían de ser esto, deberían ser aquello, los hombres no son así o asá. Simplemente es un salto evolutivo en nuestra sociedad, en donde hay un despertar de la conciencia, en donde tanto hombres como mujeres estamos cambiando. Esto es un cambio necesario. No podemos seguir viviendo en una cultura donde la mitad de la especie, ¿sí?, los humanos, está siendo continuamente cosificada, transformada en un objeto y violentada continuamente. Nunca vamos a poder vivir en una sociedad sana mientras las mujeres, ¿sí?, no tienen su propio espacio de poder, dignidad y vida plena. Pero bueno, ahora hablando de este salto evolutivo en donde los géneros o los estereotipos de género están cambiando, tú tienes que preguntarte cuáles de estos estereotipos de género o cómo te han dicho que tienes que ser mujer. Es decir, estos estereotipos siempre tú los tienes y los piensas, y a veces, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, que te sientes muy irritada, muy enojada, realmente estás enojada, pero te reprimes, no dices nada, haces una mala cara y sigues simplemente fingiendo que no pasa nada. Tal vez desde pequeñita te dijeron que se ven mal las mujeres fúricas o furiosas y que incluso podría ser vulgar o mal visto, entonces tú crees que por buen gusto tienes que reprimirte este tipo de emociones y quizá a vuelta de muchos años se transforma en un patrón emocional de represión que tal vez va a empezar a afectarte psicológica y físicamente. Es decir, a través de una creencia acerca de lo que tú puedes o no puedes hacer como mujer, tú adquieres toda una postura de vida que te puede afectar positiva o negativamente. En este caso sería evidentemente negativa, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver que estamos llenos de estereotipos de no debo enojarme, debo hacer esto, o tengo que comportarme así, porque siempre tendrías que ser tú la que cede, o tú la tierna, o tú la comprensiva, o tú la maternal, cuando sabes que a veces no quieres hacerlo, no puedes hacerlo, y aún así te obligas a hacerlo. Qué cansado vivir con tantos estereotipos y roles. Bueno, justo ahí es un tema muy delicado, porque aquí empezamos a entender que las jaulas, los límites y la violencia empiezan dentro de nosotros. Si bien alguien los metió ahí, alguien nos configuró de cierta forma, las mujeres, en este caso específico, tienen que concientizar que las cárceles y las jaulas habitan adentro. Están adentro, son todas esas autorrestricciones. Entonces, hay un trabajo consciente para hacerlo, porque nada nos sirve estar quejándonos del mundo, qué mal está o qué bien está, si nosotros no hacemos nada con nuestro mundo, nuestra vida. Entonces, cuando uno empieza este tránsito de empezar a preguntarse, bueno, ¿esto siempre va a ser así o qué? Muchas mujeres llegan a esta etapa y se empiezan a preguntar acerca de sí mismas, sus relaciones, sus entornos y cómo se relacionan con los demás. Y aquí empieza una nueva libertad. Si has llegado a este punto, quizá eres una mujer muy jovencita, o incluso tal vez ya eres madre, o quizá eres madura, da igual.
El punto es que has llegado a un punto en el cual ya te empiezas a preguntar por qué son las cosas así. O es más, siempre te lo has preguntado, pero tal vez no ha sido muy bien recibida tu duda. Y es que el sistema dominante no le gusta que preguntemos. Queremos, y digo queremos como parte del sistema, que todo siga igual, ¿sí? Que nada se mueva. Pero el individuo y la evolución siempre necesitan movimiento, cambio. Este no es la excepción. No te asustes si has pensado, sentido o incluso actuado de forma que socialmente puede ser reprochable a una mujer. Lo más probable es que lo estés haciendo bien, porque como se ha educado a la mujer es finalmente para tenerla dominada. Y cualquier cosa inadecuada que una mujer hace generalmente tiene que ver con que ella misma está negándose, ¿sí? El hecho de ser dominada. A veces esta etapa de confrontación con carajo, así es el mundo, ¿sí? Así nos tocó vivir, la desigualdad de géneros, hombre y mujer no son iguales, son tratados de formas muy diferentes. ¿Por qué los hombres tienen tanta libertad? Simplemente porque tienen un pene, y las mujeres ¿por qué no tienen libertad? Simplemente porque tienen otro tipo de cuerpo. O sea, ¿tiene que ver con el cuerpo? ¿Tiene que ver con la mente? Porque antes había tantas teorías tan absurdas que decía que las mujeres no podían hacer esto o aquello, o porque tenían un ciclo menstrual, o porque simplemente eran inestables por su naturaleza femenina. Entonces, tanta pavada de esas, algunas mujeres ya las tiene hartas. También algunos hombres nos puede llegar a tener hartos tanta limitación de lo que es para hombres o de lo que es para mujeres. Y sobre todo que esto se utilice como una justificación para desposeer de su dignidad a, en este caso, las mujeres. Entonces, si te estás incomodando, te has incomodado, te identificas con esas ovejas negras del rebaño, la feminista, la radical, aquella que no se conforma, la contestataria, incluso la rebelde, puede que no estés tan mal. Más bien puede que te estés despertando. Y a veces despertar no necesariamente es grato. Imagínate que de pronto tú has tenido los ojos cerrados mucho tiempo, con una venda en los ojos. De repente, circunstancias de la vida, tú misma o alguien más, te ayudan o se cae, ¿sí?, esta banda de los ojos. Lo primero que vas a hacer es abrirlos. Y de tajo lo que sientes es un montón de luz que a veces te incomoda o incluso te saca lágrimas porque es demasiado fuerte el impacto de luz para tus ojos. Así es cuando empezamos nuestro despertar. Es incómodo, ¿sí? Te empieza a molestar. Luego, pretendes que no pasa nada, tomas otra vez, ¿sí?, la venda para los ojos y te la vuelves a poner. Ya no te quedas a gusto porque sabes que existe otra dimensión aparte de la oscuridad. Aunque esa luz lastimara al principio, y tal vez tuviste miedo y luego te pusiste la venda otra vez, tienes la curiosidad de seguir, de pensar. Y a veces algunas se la quitan totalmente y se dan cuenta que el dolor pasa, se adapta a la mirada y de repente la luz ya no es tan fuerte y puedes ver nítida y claramente las cosas. Algo así es cuando nos empezamos a quitar todas estas creencias insanas acerca de cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo damos y recibimos violencia y cómo se puede vivir de otras formas. Es como si de pronto te dieras cuenta, por primera vez durante mucho tiempo, ¿sí?, que tienes ojos nuevos y verás las cosas de formas tan diferentes que incluso crees que estás en otro mundo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Es como, por ejemplo, cuando hablas con una mujer que ha pasado otro tipo de periodo evolutivo y quizá ella habla o de su pareja o qué tan mal se le lleva con su pareja o cosas por el estilo. Y quizá tú ya pasaste por todo eso y dices, pavadas, yo ya pasé por eso, no sé por qué ella tendría que estar sufriendo, puede seguir adelante su vida. Pero recuerdas cuando tú estabas ahí, te das cuenta que realmente te parecía bastante confrontante la idea de hacer un cambio. Es normal que cuando empieza el periodo de cambio, una de las primeras estructuras, ¿sí?, que se forman en esta nueva etapa es una serie de características, síntomas y formas, ¿sí?, que no estás habituada. Puede que estés un poco triste, irritada de ver esa realidad, ¿sí? Puede que te sientas un poco insegura, como si estuvieras haciendo algo malo. Es decir, acercarnos a veces hacia nuestra libertad conlleva que aceptemos cambios.
y vivimos en una cultura que nos dice que las cosas no tienen por qué cambiar. Es como dice Gloria Steinem, ¿sí? A veces la verdad, no, más bien siempre la verdad te hace libre. Lo primero, ¿te va a hacer enojar? Claro que hace enojar. Antes yo no veía que esto estaba mal, que no era adecuado, que no es justo que te traten, te hablen o se comporten así contigo. Pero antes era normal, ¿no? Así siempre ha sido y así siempre va a ser. Entonces cuando despiertas a esta realidad, te das cuenta que ni es normal, no te gusta e incluso te enoja. Justo en este punto en el cual te empiezas a enojar y a poner irritable porque te das cuenta y te sensibilizas a partir de tu propia experiencia, porque a veces hay personas que lo hacen por su experiencia y por otras se dan cuenta de la situación de las mujeres en otros países, de la situación que ellas están transitando, de qué pasa con sus hijas o con sus nietas o con sus hermanas. Justo en este punto te encuentras en un espacio en donde ya no es posible el retorno. La venda se ha caído, la luz ha lastimado los ojos, pero te das cuenta que en algún momento te vas a adaptar a esto y vas a trascender la incomodidad y el dolor. Aquí, justo aquí, es cuando te puedes confirmar y afirmar a ti misma para entender que existe un poder que está naciendo dentro de ti y que puede transformar tu vida. No sé cuál es tu situación, no sé qué estás transitando, pero la mayoría de las situaciones y los tránsitos que tenemos, tanto hombres como mujeres, ¿sí?, casi siempre nos llevan a mejores lugares. Bueno, en el caso de las mujeres, ¿sí?, que han llegado a este periodo de irritabilidad e incluso desadaptación con un sistema patriarcal, machista, dominante, que las violenta y que violenta a otras mujeres y ellas se dan cuenta de esto. Este periodo de irritabilidad y de enojo no puede durar eternamente. No puedes estar enojada eternamente con la vida y con el sistema en el cual estamos viviendo. Esto no sería sano, sería muy neurótico. Te desgastarías, estarías muy fatigada y probablemente te enfermarías. Entonces muchas empiezan a escribir, a hacer terapia, a transformar su vida, pero finalmente hay muchas formas de empezar a modificarse. Lo que quiero que entiendas con esta etapa es que es normal que estés enojada, frustrada, incluso temerosa porque no sabes ya cómo adaptarte a las realidades que otras u otros nos podemos adaptar porque estamos dormidos. Entonces, tu ira puede ser algo transformador. Tu ira te puede llevar a lugares en donde te puedes transformar y en donde puedes empezar a hacer cosas que antes no pensabas que podías hacer. Cuando la ira se focaliza bien, se dirige hacia un punto, ¿sí? La ira es un agente transformador. Podemos transformar. El mundo se transforma. Alguien se tiene que indignar en algún punto, ¿sí?, de la historia y decir, esto no está bien, tiene que cambiar. Y eso puede ser un cambio colectivo o un cambio individual. Para que los cambios colectivos sean posibles, es necesario que primero tengamos cambios individuales. Obvio está. Si no, no tenemos como esa fuerza, ¿sí?, para poder impactar y generar estos cambios colectivos. Entonces, lo digo con todo respeto, pero es así. Dejémonos de andar metiéndonos tanto en los embrollos, en este caso, de los temas colectivos, y empecemos a trabajar, ¿sí?, los problemas personales. A la par que voy trabajando mis problemas personales, podemos colaborar con lo colectivo. Pero es que a veces nos volvemos luz de la calle y oscuridad de la casa. Damos consejos por allá o por acá y nuestra vida realmente está colapsada. O nos sumamos a iniciativas no gubernamentales o de las organizaciones civiles que trabajan con las mujeres y ni siquiera hemos limpiado nuestros registros personales y seguimos siendo machistas, controladores, violentos y demás. Entonces, cuando empezamos esta ira transformadora y ya se da y nos damos cuenta que estamos ahí y que duelen los ojos y que estamos despiertos y que tenemos que seguir adelante, es un espacio en donde podemos afirmarnos, afirmarte como mujer. Y afirmarte como mujer es afirmarte como un ser con todos los derechos, capacidades y virtudes del humano, que no está ni por debajo ni por encima de nadie, pero que sí ha transitado a partir de esta cultura que es violenta, patriarcal, machista, una serie de traumatismos muy fuertes. No existe una sola mujer dentro del patriarcado que no esté herida.
todas han sido heridas por esta cultura patriarcal. Todas. Los hombres también tenemos nuestros tipos de heridas. Pero finalmente, a lo que tenemos que evocarnos más en esta época evolutiva, en este tránsito histórico, es a la restauración del tejido femenino, del tejido mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Mucha gente dice, bueno, ¿por qué no trabajar con hombres? Y claro, es muy importante trabajar con hombres, pero finalmente la carga por equidad de violencia ha sido mucho más para las mujeres. Por lo tanto, es donde hay que trabajar más. ¿Sí? Entonces, aquí podemos empezar a hacer cambios y acciones concretas. Esto es lo que te quiero compartir. ¿Cómo podemos hacer cambios y cómo podemos que estos cambios sean tan concretos y tan cotidianos que puedan empezar a impactar mi vida de forma positiva para poner mi poder a funcionar? Todas las mujeres tienen poder. Así, aunque te hayan dicho que eres débil, que no sirves para nada, que incluso eres estúpida o insultos peores, no importa qué te hayan dicho, cuántas veces te lo hayan dicho, por favor, ya no lo creas. Necesitas seguir adelante. Sí, algunas personas pudieron haber lastimado mucho, o desde la inconsciencia, o con todo el dolo o la maldad, pero de nada nos sirve quedarnos en la victimización. Tienes que seguir adelante. No nos podemos seguir quejando de esto o de aquello. Tenemos que seguir adelante. Se tiene que agarrar de lo que te puedas agarrar, asir de lo que te puedas asir y seguir. ¿Sí? Las mujeres tienen una naturaleza transformadora, cíclica, y son agentes naturales del cambio. Crean culturas, crean vida, crean arte, crean vínculos y relaciones. Son entes creadores y creativos. Y en este sentido, tienes que creer que tú también eres eso. Quizá a veces, porque traemos dañada nuestra autoestima y nos han dicho cosas tan crueles acerca de nosotros mismos, de nosotras mismas, ya no creemos que podemos ser algo positivo. Pero mientras hay vida, ¿sí? Y esta vida se sostiene, es porque hay un sentido detrás que la sostiene. No existe absolutamente nada en el mundo, ¿sí?, que no tenga un sentido. Entonces, en este día en que las mujeres conmemoran y los hombres conmemoramos a las mujeres, ya estos movimientos, ya estas modificaciones colectivas y a estas propuestas políticas, nosotros también podemos hacer nuestras propias propuestas para lo cotidiano. Porque pues sí, qué lindo que estén ahí las leyes, qué lindo que ahí están los tratados, pero si yo no creo que me merezca eso, ¿de qué sirve que existe un tratado si yo realmente creo que es normal que me traten así, o que así sea mi vida o mi mundo? Entonces, estos puntos que te voy a compartir son simplemente unos puntos. Hay muchos puntos, pero aquí vamos a tratar solo unos cuantos. Estos son algunos que trataremos, que podemos empezar a hacerlos desde el hogar, desde los sectores más privados, hasta incluso los más públicos. Estos puntos pueden ayudarnos a transformar, primero por dentro y luego por fuera. Pero todos estos puntos tienen algo en común. Son acciones concretas que tú puedes utilizar continuamente, contigo, con los demás, de una forma fácil. Pero tú tienes que entender por qué lo haces, porque nosotros no podemos sostener una conducta que no tiene sentido. No somos entes que estemos destinados a vivir en una mecanicidad. Necesitamos tener sentido a partir de lo que hacemos. Y que lo que hacemos tenga un sentido, ¿sí?, para nosotros. Igual para los demás no, pero nosotros tenemos que entender. El primer punto es entender la doble jornada y la repartición del trabajo entre hombres y mujeres. Bueno, este es un punto muy extraño, muy sencillo, y que muchas veces no se alcanza a ver, aunque siempre lo estamos como percibiendo de una forma poco directa, así como que sabemos que algo como que no encaja bien, pero seguimos adelante porque todo el mundo hace lo mismo y es lo normal. Pero no siempre lo normal es lo sano, ¿eh? De hecho, muchas veces en esta cultura las cosas que parecen normales terminan siendo bastante insanas. La doble jornada se refiere a un término que a grosso modo explica que las mujeres, por situación de género y de repartición de papeles, roles, actividades, tienen un desgaste de trabajo mucho más alto que los varones.
Es decir, tú como mujer tienes que entender esto. La mayoría de las mujeres que están en países en vías de desarrollo son amas de casa y aparte son trabajadoras y aparte no solamente tienen un trabajo, ¿sí? Tanto hombres como mujeres en la mayoría de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo trabajan, también los países de primer mundo. La realidad de esto son los sueldos, la diferencia son los sueldos. Sin embargo, para las mujeres trabajar, ¿sí?, es un acto como para el hombre, en el cual tienen que presentarse a trabajar, tienen que hacer sus funciones, tienen todo. Salir a cierto horario, y para un hombre generalmente regresar a casa significa sentarse a ser servido en la mesa para que le den de comer algo que ya hizo la mujer. Vas a decir, qué machista, qué mal se oye esto. Te guste o no, me guste o no, en la mayoría de los hogares esto es lo que está naturalizado. Claro, hay muchos hogares que están con otro tipo de sistema, pero la gran mayoría siguen así. Y aparte la mujer, después de que llega, pues no puede aspirar a que alguien le sirva de comida. Ella tiene a veces que preparar la comida, hacer el trabajo, después quizá planchar ropa, quizá cocinar, quizá en este aspecto cocinar lo del día siguiente, cuidar a los niños. Si existe un adulto mayor o un enfermo en la casa, generalmente ella también da el cuidado y la asistencia a estas personas. Entonces, son trabajadoras, amas de casa, enfermeras, cocineras, lavanderas, etc, etc, etc. Mientras que la mayoría de los varones, culturalmente, se nos justifica: yo ya trabajé, yo ya llegué, quiero descansar, no me molesten. ¡Qué bárbaro! ¿Será cierto esto o nada más pasa en mi mente? La realidad es que pasa mucho, mucho. En una sociedad donde decimos, claro que no, pues si todos tenemos que apoyarnos y que los hombres y las mujeres hay que tener equidad. Claro que no. Sigue pasando y no nos damos cuenta cuando lo hacemos. Lo tenemos justificado. En promedio, según algunas encuestas, las mujeres trabajan alrededor, ¿sí?, de 16 horas al día o más, mientras que a veces los varones trabajamos no más de 12 o 13 horas al día. Cuando digo trabajo me estoy refiriendo tanto al trabajo remunerado en el sector laboral como el trabajo no remunerado y que muchas veces es invisibilizado, no se le da importancia, en el sector privado, en el hogar y al cuidado de los otros. Entonces, ¿qué te toca hacer a ti en tu pequeño sector privado? Y que tal vez va a impactar al gran sector público o a lo colectivo. Bueno, así como mujer, primero te tiene que tocar entender que esto es así, pero no es natural, ni sano, ni justo, ni nada. Es decir, la doble jornada sigue siendo un tema para las mujeres, pero puede modificarse si una mujer dentro de su entorno y su hogar, independientemente con quién viva, decide cambiarlo. ¿Cómo crees que es la forma más fácil de cambiar esto? Formas fáciles no hay, pero hay formas que poco a poco, por aproximaciones sucesivas, pueden ir funcionando. Uno es entender esto y explicárselo a los demás miembros de la familia. Esto sería un poco de educación, porque si no nos educamos y no nos informamos, pues no podemos cambiar. Una vez que se educa y se informa a la familia esto, se hace un rol de trabajo, en donde puede participar tanto tu pareja como también las personas que viven contigo, sean estos tus hijos, tus hijas, quizás si vives con tus suegros o papás o demás familia. Una repartición de roles, ¿sí?, ejercicios y actividades dentro del hogar empieza a la mujer a darle un sentido de que ella no tiene por qué facilitarle la vida a todos y cargarse de trabajo hasta quedar tan exhausta, simplemente ya no quiere otra cosa más que dormir. ¿Cómo no va a haber mujeres deprimidas, una gran cantidad de mujeres deprimidas o con síndrome de fatiga crónica o con una carencia total de líbido, si simplemente es explotada hasta el cansancio en una forma nueva de esclavismo que se ve como yo soy una mujer emprendedora, trabajadora y aparte soy muy buena ama de casa? Y todo el mundo dice, oh, qué buena es, y qué luchona, la típica palabra, y hay que aplaudirle. Mientras todos los demás simplemente podemos colgarnos de ella y justificar
que es porque ella es mujer y así es el típico rol de las mujeres. No es natural, no es normal y no es sano. Esto destruye tanto la vida psicológica de las mujeres como la vida física de las mujeres. Terminan estando muy cansadas y con el cansancio vienen un montón de enfermedades. Entonces, la doble jornada se puede empezar a trabajar a partir de explicar esto a la familia y empezar a repartir los ¿cómo se llaman? Trabajos de la casa. Es decir, podemos hacerlo, realmente podemos hacerlo. Claro, aquí viene la primera gracia. Una gran resistencia generalmente se deja ver cuando una mujer empieza a serse dueña de su propio tiempo y energía. Y otra gente le dice, es que eres una mala madre, ¿por qué no haces esto? Tú no hiciste esto, o no me has planchado la camisa, y se supone que tú quieres ser buena esposa, ¿por qué me haces esto? Es para enojarme, ¿verdad? ¿Te suena algo, no sé, que alguna vez has oído? Puede que incluso comentarios, porque esas cosas yo creo que la mayoría no nos toca ver. Esto es muy cotidiano y está muy normal. Y es una forma de violencia. Es una forma de violencia en donde la estructura básica es psicológica, pero impacta muchas áreas de la vida de la persona. Se le hace creer que ella es la que tiene la obligación y los demás no. Entonces hasta se sienten culpables. Hay mujeres que dicen que lo están intentando. Y está muy bien, al principio puede que lo puedan llegar a sentir y lo sientas si lo vas a hacer. Y que han hecho eso, toman su trabajo y se dieron un tiempo libre para irse a tomar un café o un té con unas amigas. Y no pueden estar tranquilas, se sienten tan culpables porque tienen un montón que planchar o lavar o preparar la comida de mañana, que no otra persona lo puede hacer, que no se pueden repartir las actividades a lo largo de la semana para que un día alguien cocine y al otro día otra persona cocine. Si tienes una pareja, ¿por qué no están siendo parejos también en la repartición tanto de los gastos como de las actividades dentro de la casa? Todo eso no nos lo preguntamos, porque damos por hecho de que siempre ha sido así y así será. Entonces la jornada es un tema muy complejo que podríamos estarnos mucho tiempo porque tiene muchos recovecos. Sin embargo, el siguiente punto va ligado, pero no necesariamente es interdependiente. Y es la violencia con nuestra pareja o en la pareja, y cómo las mujeres a veces, o la mayoría de las veces, son las receptivas o víctimas de la misma. Otro de los puntos para poder empoderarte, ¿sí? Y para poder reclamar, ¿sí?, tu propia vida, tu propio espacio vital, es entender cómo funcionan las dinámicas entre hombres y mujeres y cómo tenemos una idea de que el amor, las relaciones eróticas y de pareja, deben de tener una carga de celos, dominio, posesión, un romanticismo estúpido que termina simplemente rompiendo las identidades de las personas y especialmente la de las mujeres hasta reducirlas, ¿sí?, a simples objetos o posesiones del hombre. Ay, qué feo se oye, qué barbaridad, le quita lo romántico al noviazgo, a la pareja. No se trata de eso. Se trata de entender que nos han educado en una cultura en donde nos han dicho que las mujeres tienen que comportarse así ante los hombres y los hombres con las mujeres de esta forma. Entonces, desde las películas que vemos en el cine y cómo dicen palabras románticas, tan románticas como yo soy tuyo y tú eres mía. Si te pones a analizar bien, hay una identificación con que podemos realmente poseer a otra persona. Y realmente, a veces la relación de pareja se degrada en estos aspectos culturales del amor romántico y se transforma en una posesión mutua, en donde generalmente una de las partes, en este caso la mujer, siempre es la más afectada. La violencia de la pareja tiene muchas formas de manifestarse. No tienen que pegarte para que haya violencia, no tienen que empujarte para que haya violencia. De hecho, no tendrían ni que hablarte feo para que exista violencia. Pero a veces son esas pequeñas cosas que se hacen en donde tú ya te sientes no bien. Una de las características del amor es que el amor como estado, ¿sí?, de conciencia permite que las personas evolucionen, sean más creativas, más felices y más plenas. Entonces tú te tienes que preguntar que si en tu relación de pareja tú no te estás sintiendo más creativa, más feliz y más plena, muy probablemente lo que está pasando ahí es que hay violencia.
Puede ser con pequeñas palabras, con disputas, con ignorante. La psicológica, la física, la sexual, la patrimonial, etc., etc., etc. Por ejemplo, un tipo de violencia evidentemente psicológica es la que se usa a través de los celos y el chantaje. Te chantajeas si esto, si otro, si me dejas me voy a matar, o si tú no haces esto es porque no me amas y me quieres hacer sentir mal y no me respetas. Una un poquito más emocional podría estar ligada con la psicológica, en donde continuamente te hacen sentir mal por lo que eres o por lo que haces. Qué fea falda te has puesto, te ves vulgar, cómo has engordado, ya te descuidaste, no estás guapa para mí. Aparte de que te están afectando tu autoestima, esta persona realmente, ¿quién es para venir a decirte este tipo de cosas? Así fuera, tu pareja. Nadie tiene derecho a invalidar a una persona y a juzgarla por su apariencia. Luego vienen violencias que pueden ser como la patrimonial, en donde te dicen, sí, los dos trabajamos y esto, pero yo como hombre administro el dinero y tú vas a obedecer lo que compramos y lo que no compramos. Hay violencias físicas en donde empiezan los pequeños empujones, arañazos, golpes, jalones de cabello, golpizas, patadas y demás. Y mucha gente dice, es que estaba muy enojado, está así. No hay una sola justificación para la violencia física. No existe. No somos ningún tipo de posesión para que alguien pueda despojarnos de nuestra dignidad y hacer esto. Finalmente, la violencia sexual, que es obligar o chantajear a una persona para tener relaciones sexuales o algún tipo de intercambio sexual. Si tú no te quieres acostar conmigo, pues después no te quejes y yo me voy a ir con otras mujeres. O yo quiero hacer esto, ¿por qué tú no quieres hacer esto? Es que yo lo quiero hacer, vamos a hacerlo, ándale, no. Es que tú no me amas, por eso no lo quieres hacer, ¿verdad? Hasta incluso la violación dentro del matrimonio y del noviazgo. Hay violaciones dentro del noviazgo y dentro del matrimonio. Esto es un tema muy importante. Mientras nosotros no trabajamos la violencia de género que estamos ejerciendo o están ejerciendo con nosotros dentro de la pareja, no nos vamos a empezar a empoderar. Necesitamos continuamente estar trabajándolo. Todas las parejas tenemos algún registro de violencia. Por lo tanto, todas las parejas tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y de modificación de conductas. Hay tratamientos para hombres y para mujeres. Hay libros de autoayuda. Hay materiales, hay workshops, hay talleres, hay conferencias. Hay mucha información, tanto institucional como privada, para trabajar este tema. Entonces, ese es un punto más. Un tercer punto para acceder a tu poder como mujer y ayudarte en tus sectores, tanto privados como públicos, es la vinculación con las otras mujeres. Las mujeres, para empoderarse como individuos y como colectivo, en la mayoría de las veces, primero como individuos, necesitan la ayuda y el acompañamiento de otras mujeres. Porque somos seres humanos, somos entes sociales, eso es totalmente natural. Y más para las propuestas públicas o políticas, pues se necesitan los movimientos colectivos, no de dos personas, ¿sí? En esta vinculación con las mujeres yo me refiero más que todo a construir lazos de sororidad, es decir, hermandad entre mujeres, en donde puedan ustedes platicarse, entenderse, ser una red de apoyo en caso de que alguien necesite, alguien del grupo, del grupo de mujeres necesite ayuda, ya sea esta de cualquier naturaleza. Puede ser económica, que tal vez el esposo o el compañero la violentó y le quitó el dinero, o incluso simplemente para sanarse el alma juntas. El acto de que las mujeres se unan en círculos para sanar juntas, para ayudarse, para acompañarse, para celebrar, ¿sí?, el hecho de ser lo que son, es algo profundamente necesario. Nuestra cultura ha hecho exactamente lo contrario. Ha dividido a las mujeres, las pone unas contra otras. Dice, hay que competir por ser la más inteligente, la más guapa, la más llamativa. Y todas las demás, pues, son así o son asá. Entonces, las mujeres aprenden la competencia desde pequeñas con otras mujeres por instrucción sociocultural, por películas, libros, novelas y un montón de cosas que ven a su alrededor. Mira, es tan absurdo como por el hecho en que a veces una mujer descubre la infidelidad de su marido o su amante, su esposo o qué sé yo.
Y en lugar de enojarse con él, anda buscando a la mujer, a la otra, y va y le dice cosas horribles. ¿Quién realmente es el responsable de esto que está pasando? Es más fácil culparla a ella porque es mujer y se lo quiere robar, como si fuera un objeto. ¿Me explico? El punto es, como ese ejemplo hay muchos, las mujeres han sido separadas de sí mismas en esta cultura y por lo tanto de sus demás iguales, ¿sí? Se han depredado a sí mismas, lastimado a sí mismas en el primer vínculo, que es el vínculo madre-hija, ¿sí? Entonces, algo bien importante para retomar el poder desde tu ser mujer, ¿sí?, es revincularte sanamente o intentar revincularte sanamente con lo femenino a través de otras mujeres. Esta sea tu madre y esta sea un círculo de mujeres como los que trabajan, los que se trabajan en todo el mundo y que la doctora Yanchi Noa Bolem ha hecho tanto hincapié en ellos. Son muy necesarios tanto para el cambio psicológico, ¿sí?, actitudinal, y posteriormente el cambio social y político. Las mujeres juntas son imparables, ¿sí? Las mujeres juntas pueden transformarse mutuamente y a la otra, y también generar transformaciones en los ambientes directos. Una mujer que se transforma empieza a transformar a su familia. Una mujer que se transforma y se sana todo un sistema familiar. Porque la mayoría de las mujeres dentro de las familias tienen puestos de alto impacto emocional y de crianza. Entonces, una mujer que se sana todo un sector de la sociedad. Por eso es tan importante. Una mujer que es violentada, menospreciada, lastimada, en su herida y en su traumatismo empieza a generar más caos en los entornos. Por eso es tan fuerte el crimen del feminicidio, el asesinato hacia mujeres por su condición de mujeres. Al despojarla a ella de su vida y de toda su humanidad, despojan a toda una familia, de una hija, de una madre, de una hermana, de una pareja, y muchas veces, en mi caso que estamos aquí en México, esto es un problema tan serio porque no son 2 o 3, van muchas que se caen en el desierto que ya no vuelven, y es tan natural. Y finalmente eran mujeres y eran pobres, ¿a quién les importa? Entonces, muchas mujeres sabias y mujeres políticas y mujeres medicina y mujeres arte se han juntado en círculos polifacéticos y con muchas disciplinas y han señalado esto y han transformado, y han hecho búsquedas y han buscado responsables y han ayudado a las familias y ya su círculo trascendió el aspecto de acompañarse nada más a ellas, sino ya se generar cambios sociales y políticos. Los círculos de mujeres tienen un efecto profundamente sanador, no únicamente para las mujeres, sino para todo el tejido social, ¿sí? Entonces, revincularte y dejar de ser, la verdad, tan cruel, depredante y violenta con otras mujeres, a ti te dignifica, te empodera y te sana. Un cuarto punto para acceder a tu poder y ayudarte a ser, obvio está, una vida más plena y más feliz, aunque al principio va a ser un poco más batalloso, tienes que sacar la guerrera que hay en ti, ¿sí?, y entender que muchas veces no serán bien tomados estos cambios. Te juzgarán y dirán, lo estás haciendo para molestar, para llamar la atención, porque eres contreras a lo que los demás dicen. De todo te pueden decir. Pero este punto es bien importante, es el autocuidado físico y sexual. Es bien interesante ver que estadísticamente las mujeres, si bien en la mayoría de los hogares son las cuidadoras, ¿sí?, y las guardianas de la salud de prácticamente todos los miembros de la familia, incluida a su pareja, andar buscándole citas, o ella es la que administra algún tipo de medicamento, tratamiento, cuidados, igual con los niños o con los mayores, los adultos mayores. Y en este autocuidado de los otros muchas veces se olvida de sí misma. Una mujer que ha olvidado su primera casa, que es su cuerpo, ¿sí?, no puede acceder al poder. Y no estoy hablando del poder de aquí o de allá, no. El poder primero en sí misma, porque de ahí parte todo el poder. El autocuidado como un no lujo, sino como una obligación cotidiana, es algo bien claro que tiene que quedar en la mente de todos y de todas, pero en este caso más de las mujeres.
porque muchas veces se descuidan por atender a los otros. Este autocuidado físico, claro que también incluye el mental, el emocional, el cómo me siento, cómo ando, bla, bla, bla. Es muy importante. Hay muchas mujeres que no se exploran su cuerpo, que dejan que, desafortunadamente es realmente una epidemia, es algo grave el cáncer de mama. No se hacen sus chequeos ginecológicos, sus niveles sanguíneos, etc, etc, etc. El autocuidado es básico para el empoderamiento, porque en él estamos empezando a reclamar nuestro primer espacio, ¿sí? Y nuestra primera realidad, que es nuestra realidad física. La mujer tiene que reclamar el poder y el derecho sobre el disfrute, ¿sí?, de su propio cuerpo. En este sentido, dentro de la dimensión corporal o física, entra también esta parte del autocuidado, que es el físico sexual. La mujer también tiene que ser dueña de su propia sexualidad, de cómo la ejerce, ¿sí?, con quién la ejerce y cuándo la ejerce, o incluso con quién no la ejerce. Muchas mujeres, y esto lo sabrán quien le ha tocado transitar esto o ha oído, suelen decir que a veces cumplen a sus maridos, esposos, novios, etc., por el miedo de que ellos se vayan con otras mujeres. Y eso también pasa de mujer a mujer en las relaciones de dos chicas, ¿sí? Esto puede pasar en cualquier tipo de relación. El chantaje sexual muchas veces provoca que mujeres se cedan sexualmente sin tener deseo, ganas. Entonces es una forma en la que se violentan, ¿sí?, a sí mismas, y las violentan, ¿sí?, por creer que es una responsabilidad y una obligación. Otras formas de no cuidarse sexualmente es no cuidarse con anticonceptivos o algún otro mecanismo de protección, porque creen que eso es de los hombres. Las mujeres tienen que responsabilizarse de la anticoncepción, de la concepción e incluso, si es necesario, de la interrupción de la concepción. Se puede interrumpir el embarazo. El Estado y la Iglesia tienen que operar o tienen que decir algo acerca de los ovarios de las mujeres, de los úteros de las mujeres. ¿Está moralmente o éticamente inadecuado que una mujer interrumpa su embarazo? ¿Todo el mundo tiene derecho a opinar menos ella? Es impresionante, pero todavía en este siglo, si nos salimos a la calle a preguntar, un montón de gente diría que sí, que tiene derecho el Estado, la Iglesia, la moral, la ética y demás a criminalizar a una mujer por ejercer sus derechos sexuales y a su propio cuerpo. Entonces, esto es un tema en la agenda pública, pero es un tema que empieza también en el sector privado. Hemos de entender que las mujeres son dueñas de sus cuerpos, sus responsabilidades, sus consecuencias, y que no tenemos por qué meternos en esto. Es un discurso que tiene que ver con su propia realidad. El cuerpo de la mujer no puede ser transformado en un campo de batalla, ¿sí?, para poner nuestras moralidades o dobles morales, ¿sí? Y lo que tiene que entender ella es que ahí, justo ahí, tienes que poner un alto. Cuando quieres, con quién no quieres, cómo lo quieres, ¿sí? Toda tu realidad física, sí, ya una, pero la sexual te da un empoderamiento muy diferente, porque tiene que ver tu contacto con una de las partes más sagradas de la naturaleza de lo humano, que es la sexualidad sana. Entonces, un punto muy importante para empoderarse. Otra es la exploración psicológica o intrapsíquica. Este punto es esencial, porque si nosotros cambiamos un montón de cosas de afuera, eso está muy chévere, pero no se van a sostener los cambios si no tienen una congruencia con nuestro psiquismo. Todo lo que sucede en nuestro mundo y todo como nosotros nos comportamos tiene una génesis o un comienzo en nuestra psique personal, y hasta cierto punto le podemos llamar también a este psiquismo colectivo. Es importante que como mujer, para empoderarte y adquirir esta transformación donde puedas liberarte de ataduras, de límites de género, de violencia, etc., etc., continuamente empieces y continuamente estés en un ejercicio de autorreflexión, ¿sí?, de autoterapia o de terapia asistida o de terapia grupal o de libros de autoayuda o lo que quieras.
Sí, hay muchas formas de llegar a Roma. Este modelo, punto en donde es importante la exploración psíquica, es decir, tus creencias, cómo te han tratado, tu mapa de vida, tu historia de vida, tus traumatismos, tu historia de abusos, y todo eso tenerlo tan consciente y tan conciliado que no te avergüence, que no te haga menos persona, que no te quite dignidad lo que te hayan hecho o te hayan dicho, que puedas conciliar y ver a la cara, ¿sí?, a esa que está del otro lado del espejo, sin vergüenza, sin miedo, y también a cualquiera que se te ponga enfrente. Eso da mucha dignidad y seguridad personal. Dos atributos que necesitarás en este mundo que continuamente quiere quitar la dignidad a las mujeres. Entonces es un tema muy interesante, e invito a las personas que estén un poquito más interesadas en este punto a que en la página busquen una conferencia que se llama La sanación de la mujer herida, donde explico cuáles puntos podríamos empezar a trabajar en la exploración psicológica. ¿Sí? Entonces, estos puntitos son tan sencillos pero a la vez tan complejos. Parecieran tan fáciles de entender pero tan difíciles de aplicar. Como lo realmente importante casi siempre es así. Este último punto que en esta sección, simplemente en estos puntos, hay muchos que después podremos tratar o tú podrás ir buscando. Este último punto es muy, muy fuerte, muy simple y muy tajante. Es aprender a decir que no. 2 palabritas, una sílaba. No. La cultura patriarcal, machista y violenta en la que vivimos ha enseñado a las mujeres a continuamente ser afirmativas a las necesidades de los demás. Siempre estar ahí para atender, ahí para entender, ahí para conciliar, ahí para cuidar, siempre ahí, siempre dispuestas, siempre abnegadas. No es una palabra que nos va a permitir crear espacios, tiempos, ¿sí?, personales, dejar de ceder tanto tu líbido, tu energía, ¿sí?, tus fuerzas a los otros. Es un acto necesario y continuo. No puedes seguir cediéndote continuamente a las necesidades de los demás. Aprende a decir que no. No está mal decir que no. No eres egoísta desde el punto de vista malo o negativo, porque el egoísmo tiene aspectos muy positivos. Hay gente que se puede decir, es que yo no quiero ser mala madre o mala persona o mala esposa. Aprende a decir no a tiempo y deja de estar almacenando un montón de afirmaciones que lo único que hacen es llenarte de frustración, porque terminas haciéndolo pero terminas frustrada. ¿Y sabes qué? No tiene ningún caso. Sé más congruente entre lo que tú sientes realmente y lo que tú haces realmente. Aprendí a decir que no. Es el último puntito que te quiero compartir en estos, vamos a llamar, puntos o tips que nos pueden ayudar a empezar a seccionar, ¿sí?, mi yo del yo de los otros que quieren como absorberte a veces, y que como mujer es algo muy típico que toque transitar, ¿sí? Hay mucho que hacer en este mundo. Realmente nos toca tanto que hacer, tanto a hombres como a mujeres. Tenemos que sumarnos, no restarnos, para poder sanar el tejido social. Quizá uno de los puntos básicos para la sanación de este tejido social es trabajar con la equidad de género, la equidad entre hombres y mujeres, y la erradicación de la violencia. Todos y todas podemos hacer nuestra parte. Si bien, aunque a veces parezca que no estamos haciendo mucho, es hacer un montón y un mucho, cuando, si bien, allá está el mundo afuera, pero en nuestro mundo interno, en nuestro cotidiano, en lo doméstico, en nuestra oficina, con nuestros hijos, con nuestras hijas, las modificaciones se van dando poco a poco. No puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu mundo. Y cuando cambias tu mundo, las cosas de alrededor también empiezan a cambiar. Todos tenemos el derecho de ser felices, de ser plenos, independientemente de nuestro sexo, de nuestra raza, nuestra religión, nacionalidad, orientación, etc., etc., etc. Vivir, sí, plenamente es vivir libre. Y a veces nosotros vivimos en jaulas
Las jaulas no son naturales. Cuando digo jaulas me refiero a estos sistemas de creencias que nos tienen presos en límites tan chiquitos de la realidad. Para realmente vivir en la naturaleza tenemos que ser sabios y fuertes y entender que todo lo vivo, absolutamente todo lo que está vivo, ¿sí?, quiere ser tocado, acariciado, amado, no lastimado. No es natural esto. Lo natural es que nos toquen con amor y tocar con amor, vivir, ir en pro de la vida, no en contra de nuestra propia vida, ¿sí? Y a veces estar con ciertas personas que nos tratan de cierta forma, ¿sí? O sea, está la pareja, la institución, bla, 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 bla. Es como estar muriendo poco a poco. Quizá es tiempo de que retomemos un sentido más individual de la transformación. La transformación de este colectivo, de todos nosotros, empieza precisamente en la transformación personal. Vivir en la violencia nos consume. Vivir en la esclavitud nos limita. Tú como mujer, independientemente de los roles que juegues en esta sociedad, tienes que entender que tu naturaleza esencial es la libertad, no la prisión. Mares, de los 8 vientos, de los 9 cielos, de los 10 portentos, Madre del Carmen, Carmina, Carmín, Carnestolenda, Marina, madrina de sirenas, de sangre coralina, Carmina, Carmín, Carnestolenda, morena, madrina de los botes que arrullan Punta Arenas, Afrodita con algas colgados a tus pies, ni Newton ni Tertuliano te han quitado de la mano el cetro de la espuma, la cola de sirena que en la arena dibujan mis niños buscándote en el mar. Afrodita, madre perla blanca, madrina de sirenas que buscan otra playa. Afrodita, madre perla marina, madrina de sirenas que duermen con mi niña. Señora de las aguas más prohibidas, de las que suavizan los cuerpos, de las que inflaman los pechos y siembran la muerte con la vida. Llama, 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 llámame o la perdida, madrina de sirenas, de cantitos suicidas, y llama, 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 madre negra de Bonaire, devuélveme a mis niñas vendidas en la calle. Señora de las aguas más sagradas, que me das el mar que llevo en el vientre para que te guarde la magia de los peces, una hija y un hijo, pasión de ríos revueltos, Tonancín, Lupita del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe cuando va por la ribeira descalcilla en la arena, así parece una ranchera, la guadalupana y la negra de los ángeles son unas viejas de barro, tocando la marimba y repartiendo chicha en una palangana. Llama, llama, llámame, hola perdida, madrina
vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas las hijas de 1000 Evas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve ya a nosotras esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, a Rosa, a Luisa, a Ángela, a María, todas frutos benditos de tu vientre, y ruega por nosotras para que podamos disfrutar las mieles de tu gracia, ahora y en la hora, aquí por los siglos de los siglos. Señora del mar de cambios a mares, de amores y de pesares, Madre, madre de la sangre, Madre virgen de la carne, marinera de 1000 cambios, dame el cambio de tus mares y a cambio te doy los míos, Madre del mar, de luz. La Virgen de Guadalupe cuando va por la ribera, así descalciña en la arena, parece una riachera. La guadalupana, sí, en la Guadalupe